Un saludo a toda la comunidad de Miami Trading. En este punto tenemos a Bitcoin en $67,300 y queremos saber qué puede ocurrir con Bitcoin a partir de ahora. Yo tengo una teoría y es que, bueno, únicamente tenemos dos canales, eh, de los cuales el que se me asemeja a que tiene la resistencia real o más real es esta que tenemos aquí. ¿Por qué? Bueno, porque la única resistencia que tenemos en este otro canal se encuentra muy alejada. Es decir, la resistencia se encuentra como en $71,000. ¿Sí? Es decir, no debería subir una sola vela de 4 horas así, sino más o menos una trayectoria así, ¿no? Entonces, $71,000 no veo el precio ahí. ¿Ok? ¿Qué sí veo? Que hay una resistencia importante, porque por lo menos cuando vemos aquí en temporalidad de 4 horas, del punto 1 al punto 2, ¿sí? El mercado estaba como respetando una pequeña resistencia aquí, más o menos en $65,000, ¿ok? Pero al romperla, sale de su única pequeña resistencia que tenía y se va a la gran resistencia que tiene. Entonces, por eso el mercado como que no tiene quien lo pare hasta los precios actuales. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque miren la trayectoria que lleva. ¿Dónde le quedaría la parada a este movimiento? Bueno, exactamente ahí arriba. Entonces, ya utilizó la pequeña resistencia que tenía y únicamente le queda la del punto 1 y 2, que sería esta. De punto 1, 2, divergencia, porque en el indicador va cayendo, en el precio va subiendo, divergencia bajista, y a partir de ahí el tercer toque es este, es decir, donde estamos llegando ahorita. Entonces, con este canal que vemos aquí, vemos un patrón bastante interesante, y es que este es soporte, resistencia, soporte, resistencia, resistencia, soporte, resistencia, resistencia, y revienta la resistencia. ¿Ok? Pero esa es una resistencia que revienta, el mercado intenta mantenerse en la parte superior, pero cuando entra, choca nuevamente como resistencia, resistencia, soporte. Y la resistencia exacta la tiene en $67,800. Pueden calcular $200 menos o pueden calcular $200 más. ¿Ok? Más o menos ese es el rango de resistencia real que tiene el mercado. 67,800. Vamos a ponerlo aquí para que no se nos olvide. 67,800. Entonces es clave para nosotros ese precio que tenemos ahí, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Y es exactamente este que tenemos aquí. Entonces, justamente en ese punto, pues vemos la resistencia claramente en el indicador, que si rompiese, ojo, si rompiese a cierre de vela esa zona de resistencia, a ella yo diría, ok, bueno, sí, el mercado podría iniciar una tendencia alcista a partir de este punto. Pero si se encuentra abajo, para mí es resistencia. Es más, vamos a eliminar esta, ¿sí? Y vamos a dejar únicamente esta, donde podemos ver claramente que el mercado se encuentra abajo de una zona de resistencia importante y aparte de que se encuentra abajo de una zona de resistencia importante en ese punto, tenemos también que el MACD en 4 horas se encuentra en la parte inferior. Es decir, probablemente el MACD haga esto, ¿sí? Como ha ocurrido en muchas otras ocasiones. Vamos a ir hacia atrás más o menos para que vean aquí en esta otra gráfica, que es igual de 4 horas. Miren más o menos aquí lo que ocurrió. Vean, ¿sí? Pasó algo similar. Es un patrón bastante similar. ¿Por qué? Tiene su soporte, su resistencia, su punto medio que figura como soporte o resistencia, ¿sí? Sale de la zona, resistencia, se mantiene adentro, pan, resistencia, pan, 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 pan. Último toque, inferior, superior. ¿Ven? En ese último toque, ya el mercado se agarra de la zona, ¿sí? Hace como una caída fuerte que para en el medio nuevamente y posteriormente el punto más bajo. Entonces, si nos guiamos un poco de dicho patrón, ocurre cosas similares, no exactas, pero similares, de las cuales nosotros podríamos como que guiarnos, ¿sí?
¿Cuál es el punto similar que ocurre aquí? Vean esto. ¿Cuál es la resistencia? Punto número 1, punto número 2. ¿Ok? Ahí hay una pequeña divergencia bajista. Y el punto número 3 viene siendo este. ¿Ok? En este caso, el punto número 3 está aquí. Pero lo que nos importa a nosotros es que está en una resistencia. ¿Sí? Como en este caso estaría en una resistencia. Pero lo que más nos importa es que el mercado había tenido una caída y este es el punto número 3. O sea, 1 y 2, este no toca, no cuenta como 3, y este es el punto número 3. A partir de que toca el punto número 3, el mercado continúa un movimiento hacia abajo importante. ¿Ven? Y en ese punto número 3 podemos ver que el mercado se encuentra abajo, en la parte inferior del MACD. Que a pesar de que intentó una alza loca, porque esto fue una alza loca, o sea, esto fue una alza que pasó desde 66.400 hasta $67.000. Perdón, hasta $70.000. Son $4.000 de alza. $4.000 de alza loca, ¿sí? Que terminan cayendo porque la tendencia era bajista y los patrones, todos los patrones que tenía eran bajistas. Resistencia en este punto. El alza que tenía totalmente falsa porque estaba abajo del punto medio del MACD. Entonces todo indicaba caída en ese punto. ¿Ven? Tal cual ocurre en este momento. 4 horas. Sí, pegó un alza importante. Desde $64.000 hasta $67.000. Casi $3.000 de alza. ¡Wow! ¿Ok? Es más, creo que más de 3.000 porque desde 67, perdón, es hasta 68. Desde 64 hasta 68, $4.000. Un patrón tal cual de similar que este. Pasa de un punto al otro, pero es una resistencia tan fuerte que ahí la manda hacia abajo. ¿Ven? Entonces, de eso es lo que nosotros nos vamos a guiar. Y luego de que toca el punto número 3, ahí se ve un espacio, aquí en el indicador, un espacio de caída importante. Un espacio que tenemos aquí, miren. Todo ese espacio para caer. ¿Ves? Y cada vez cae más y más y más y más y más. Este sería como que nuestra zona límite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez rompe, ya hay que reanalizar nuevamente la gráfica. Entonces, más o menos esta podría ser una zona límite. Que más o menos para calcularle el espacio de caída, nosotros lo que tenemos que hacer es algo sencillo. Copiar el canal y pegarlo abajo. ¿Ven? Copiar el canal, que miren cómo sirve de resistencia, soporte, ¿ok? Y lo que hacemos es que copiamos y lo llevamos abajo. Y miren cómo siguió sirviendo. Soporte, resistencia, rompe. ¿Que nos hace falta otro? Buscamos otro. Y este nos muestra el punto más bajo y la zona segura para comprar, que sería más o menos aquí. ¿Ven? Entonces, y nosotros compramos aquí, no sé si se acuerdan, 55.700 compramos nosotros. Entonces, algo similar podría ocurrir en este momento, ¿sí? Algo similar, pero ya este no es su canal. Ya este no es su canal, porque como podemos ver aquí, no respeta, ¿ves? Lo único que respetó fue esta, pero de resto no respeta nada. Entonces ya eso que anteriormente servía como una zona de una guía, ya no es una guía para nosotros. ¿Ven? La guía actual es esta. En esta zona lo único que nos vamos a guiar es de la resistencia que tenía en ese momento, que nada parecía que haría que el mercado se devolviese en este punto. Nada parecía que haría que el mercado cayera a partir de ahí, ¿no? Porque llevaba una alza similar a la actual. Loca, gigante. ¿Ok?
Pero lo que nadie sabía era que se encontraba exactamente en una resistencia súper poderosa. Y abajo del MACD, que representa resistencia también. Doble resistencia importante. Y al mismo tiempo, cuando nos vamos a una temporalidad más larga, como por ejemplo lo que es la temporalidad semanal, el mismo patrón que estamos viendo en 4 horas. Una triple divergencia, o mejor dicho, una triple resistencia. Exactamente en ese punto. Triple resistencia. Por lo cual, ya, por lo cual, eh, bueno, yo veo ese patrón bastante claro y bastante bajista. Bastante bajista. ¿Sí? Bastante bajista. Entonces, hay que buscarle una entrada. Yo creo que lo ideal va a ser dejar que él llegue al tope y esperar la pérdida de la fuerza. ¿Sí? Porque con el movimiento que lleva tan rarito, no quiero que haya un spike por arriba de la zona de entrada, por ejemplo, que puede ser más o menos este rango de precio, 67.800, o ese es más o menos el límite, el punto más alto al que podría llegar. Ese podría ser el límite. Y a partir de ahí, bueno, que caiga. ¿Sí? Ese podría ser el límite. Pero no quiero un spike por encima de esa zona. ¿Ven? Entonces, porque el cierre debe cerrar ahí. Y las próximas velas deben, ¿sabes? Deben continuar su trayectoria bajista. La primera parada sería más o menos aquí nuevamente, ser similar a la parada anterior. Puede ser 65, 64 y pico. Quizás una paradita ahí, 65, para posteriormente lanzarse a esas zonas de $61.000. ¿Ok? Y posteriormente, bueno, ya lo estudiaríamos más adelante. Pero más o menos este es el panorama actual. Ojo, el mercado es cambiante, no es una guía exacta, pero es la guía más cercana posible que podríamos nosotros eh, tomar en cuenta. Pues. Entonces, bueno, hasta aquí os el video, espero que les haya gustado. En temporalidad diaria más o menos tenemos esto, pero eso que les estoy mostrando ahí es más o menos el patrón este, ¿sí? Es este mismo canal, que es el semanal, el de la resistencia bajista y toda la cosa, ¿no? Se cumple esto, ¿ok? Y actualmente, actualmente estamos en una zona que yo creo que para cierre de vela diaria va a cerrar aquí abajo. Miren, les voy a explicar algo rapidito antes ya de terminar. Miren esta línea que ustedes ven aquí de color verde, ¿ok? El precio, el precio se encontraba arriba, ¿verdad? Un punto importante arriba, como este, ¿sí? Cuando él entra, lo normal es que él choque en esas zonas y continúe cayendo, ¿sí? Por ejemplo, en esta ocasión, la vela anterior cerró aquí, ya, cerró exactamente aquí. Por lo que si esta vela diaria no cierra tan alta, sino que cierra, no sé, por ahí en 66.500, estaría cerrando en la resistencia que podría mandar el mercado hacia abajo. ¿Por qué resistencia? Bueno, porque lo normal es que cuando el mercado hace un movimiento alcista importante y entra nuevamente abajo de esa zona, entrada. Y todo esto son confirmaciones de caída. ¿Ves? Por lo menos aquí tenemos entrada. Estos son confirmaciones de caída. Entrada. Esto sería una confirmación de caída. Quizás aquí quedó así porque aquí hubo un spike. Pero eso es confirmación de caída. ¿Ves? Entonces, cuando vamos a la gráfica, ¿sí? Podemos identificar que el mercado entró aquí, ¿verdad? Él entra aquí. Y esta alza simplemente es una confirmación de caída. Y las otras dos veces que volvió, que fueron esta y esta, fueron confirmaciones de caída.
La siguiente oportunidad donde ocurre el mismo patrón es aquí. Entra aquí y la confirmación es esta y esta de caída. Entonces, actualmente, si ven que esas confirmaciones tienen un patrón en específico, ¿no? Se dan en el indicador y aquí en la gráfica están en el tope. ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos una ocasión similar, que es entrada, y luego de la entrada tenemos el, el patrón en la zona de la resistencia en esa parte inferior. ¿Sí? Que en esta ocasión podría ser como aquí. Entonces, estas dos tienen un mismo patrón. En esta ocasión, para que tuviese ese mismo patrón, tendría que llegar a 70.000, pero no creo que eso pase. ¿Ok? No creo que eso pase. Para mí va a ocurrir a partir de los precios actuales. A partir de los precios actuales. Y aquí la zona de soporte, luego de los 65 más o menos, la única zona es $60.000. Que lo marca esto, ¿ok? Lo marca esto los 60.000 y los 65.000 de manera tendencial. Y aquí lo marca con una tendencia en otra dirección, pero me marca exactamente los mismos soportes. Entonces todo tiene como una correlación importante que yo debo tomar en cuenta. Alcista no lo veo. Bajista sí lo veo. Si la pregunta es, si no lo ves alcista, no. No lo veo alcista. Lo veo bajista. Pero vamos a esperar que termine su desarrollo. Para mí, ese desarrollo debería terminar en las próximas, quizás en las próximas 14 horas. Porque, o antes, porque ya estamos en la zona de resistencia, que es esa que ustedes están viendo aquí, ¿ok? Y la vela cierra en 38 minutos. Entonces, póngale que cierre esta vela aquí, y la siguiente ahí arriba, y la siguiente ahí arriba, y finalmente empiece su trayectoria bajista. ¿Sí? O sea, mientras no rompa esa zona, todo cierra bajo la resistencia y todo debería continuar cayendo. Lo normal es que debería ser un patrón como este, ¿sí? O al menos como este, ¿sí? Una alza fuerte y confirmación ya de la caída a partir de ahí. Pero inclusive podría ser como este, rapidísimo. Un solo toque y para abajo fuerte. Entonces, esténse pendientes, porque esa hora es clave para nosotros buscar un corte. Ok. Es clave para buscar un corto. Yo estoy cansado, pero bueno, con ganas de buscar un buen movimiento. Nos vemos luego, chicos.